Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta charla sobre osteoporosis primarias. Osteoporosis primarias, a diferencia de lo que se ve en la secundaria, están relacionadas con la osteogénesis del hueso, entendiendo como tal la acción de factores de crecimiento o alteraciones en algunas proteínas que están relacionadas con la formación del hueso y el mantenimiento de la masa ósea. Esta es una lista bastante vieja, ya tiene cerca de 10 años, en la cual se describían algunas causas primarias de baja densidad mineral. Yo marqué dos que me parece que son sumamente interesantes y sobre las cuales voy a estar conversando esta tarde con ustedes, pero tengan en cuenta que es una lista que se está ampliando día a día y que tiene mucho que ver con esta, digamos, este renacer de este tema o digamos, este resurgir de este tema, la biología molecular. Esta es una imagen que por ahí es más conocida y la con la cual uno mejor se relaciona con este tema, que es lo que tiene que ver con los trastornos del colágeno tipo 1. Recuerden que el colágeno tipo 1 se encuentra distribuido ampliamente en el esqueleto, principalmente en piel, tendón y hueso. Es un heterodímero que tiene dos cadenas, una alfa 1 y una cadena alfa 2, las cuales tienen una unidad que es glicina y XY como unidad, digamos, de formación, o sea, y que recuerden que el 20% de estas moléculas son prolinas, las cuales son hidroxiladas en posición 3. El eje de glicina es el eje que le da estabilidad a la molécula y este colágeno tipo 1 va a tender a disponerse, luego de ensamblarse y salir del retículo plasmático, va a tender a disponerse justamente en miofibrillas en el esqueleto. La estructura de colágeno es lo que les mostraba recién, es un triple helicoide que tiene justamente este eje de glicina que les mencionaba antes y esta secuencia que están acá en recuadrada. Tengan presente de que el eje de glicina es sumamente importante, como les decía antes, porque es lo que termina dando la estabilidad de la molécula justamente, y estabilidad 3D, una molécula que como toda proteína tiene estructura ternaria, estructura 3D. Recuerden que está formada por un extremo que es N-terminal y un extremo que es C-terminal, que son muy útiles para darle estabilidad a la molécula y aparte para poder medir muchas veces los polipéptidos de colágeno, como por ejemplo los beta-cross-labs. Recuerden que la molécula de colágeno, las mutaciones de la molécula clásica de colágeno, lo que se llamaba osteogénesis imperfecta hace 20, 30 años atrás, involucraba la síntesis justamente de esta cadena de molde de colágeno que les mostraba recién. Pero recuerden que esta molécula pasa por una serie de pasos que tienen que ver con justamente la unión a las proteínas chaperonas, la estabilización, justamente, y por último, la eliminación de la molécula a partir del aparato de Golgi, justamente y secretada como procolágeno, para ir a los sitios de acción a nivel del esqueleto. Todo este proceso está regulado por múltiples cofactores y por múltiples genes, los cuales van a estar involucrados, como vamos a ir viendo, en diferentes formas de OI. Esto los comentó en clases anteriores la doctora que estuvo hablando justamente sobre aspectos fisiológicos, y tengan en cuenta ustedes que tanto la vía de Wnt como el receptor LRP5 están relacionados íntimamente a la formación a la osteoblastogénesis por un lado y a la formación de colágeno por el otro. Recuerden que el colágeno diferenciado, una de las proteínas que va a tender justamente a formar es colágeno, con lo cual cualquier mutación, tanto en el receptor como justamente con la aparición de algún cofactor que sea antagonista, por ejemplo, DIR1, lo que suelen hacer justamente en esto es producir una inhibición de la expresión génica y una disminución de la síntesis de colágeno. Esta es un poco la primera división que existió con la osteogénesis imperfecta, para que se hagan una idea. Recuerden que la mayoría de los pacientes que ustedes van a ver con mutaciones van a ser mutaciones del colágeno, en general cuando uno sospeche, más que de todo el proceso de síntesis post-translacional que puede tener el colágeno, pero tengan en cuenta que estas mutaciones las podremos dividir de acuerdo a muchos criterios. Un criterio que es sumamente útil
es dividirlas por digamos, la severidad del cuadro. Este es un criterio que me parece que es sumamente útil para esta charla, porque nos permitirá encuadrar a muchos pacientes de un punto de vista más clínico y en el cual la biología molecular vendrá a colaborar con nosotros para poder encontrar la etiología. Lo que ven ustedes al principio son los 4 subtipos clásicos, el tipo 1 forma leve, en el cual el trastorno es cuantitativo, o sea, se produce menos cantidad de un colágeno prácticamente normal. La forma 2, que era la forma perilatal letal, la forma 3, que era la forma más severa de sobrevida, en la cual sí había una proteína normal, y la forma 4, que era la forma moderada. Después aparecieron pacientes que tenían fenotipo tipo 4 y que no tenían mutaciones justamente de la molécula de colágeno. Esta fue la primera puerta que se abrió y que permitió empezar a descubrir diferentes tipos de mutaciones que no estaban relacionadas a la síntesis, sino que estaban relacionados al mecanismo de traslación, como puede ser la forma 5, y después fueron describirse múltiples fenotipos diferentes en los cuales lo que se veía que había trastornos en la 3-hidroxilación, que es el mecanismo que les mostraba un par de slides anteriores, que tiene que ver con la estabilización de la molécula de colágeno, o con el defecto en las proteínas chaperonas. Esta lista creció, van a ver ustedes, un montón realmente, pero me parece que sigue siendo útil la columna de la derecha, que es la que nos permite ver los fenotipos. Los fenotipos pueden ser muy similares y solamente la biología molecular y la evolución clínica nos van a llevar a un diagnóstico etiológico correcto. Algunas, como veíamos recién, pueden tener algunas alteraciones desde el punto de vista clínico, características como un callo hiperostótico o trastornos en alguna, digamos, en la articulación atloaxoidea con limitación del movimiento de la columna cervical, etc. Lo que veíamos antes es un poco lo que vamos a seguir viendo ahora, que tiene que ver con la mutación de la molécula y los diferentes sitios en los cuales uno puede encontrar trastornos del tejido colágeno, como pueden ser la osteogénesis imperfecta clásica o como puede ser, por ejemplo, el Herlen-Darlos, que se ven ustedes en el gráfico, en el sector que está justamente marcado en rojo. Y ven ustedes que hay una zona en la cual la mutación de ese sector da formas con alta masa en osteogénesis imperfecta, que son las mutaciones del RP5 de ganancia de acción. Esta primera aproximación del fenotipo clínico nos permitió poder hacer una primera clasificación y ver si había alguna correlación fenotipo-genotipo. Este es un trabajo de Frank Rauch, del grupo de Montreal, que ya tiene algunos años, pero ven ustedes, en los pacientes que tienen mutaciones moderadas, la gran mayoría son mutaciones de la cadena alfa 1, de la cadena cola 1. En cambio, en las mutaciones en los pacientes moderados a severos se mete en un cuarto diferentes genes que veíamos antes y algunos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y ten en cuenta de que de estos pacientes que son severos, el 12% tienen formas recesivas. Esto es importante. Si bien sigue siendo la forma dominante la más frecuente, cuando un paciente tiene un fenotipo severo de la enfermedad, uno debe ser menos concluyente al afirmar de que pueda ser una mutación de novo o una mutación dominante y debe considerar la posibilidad de que sean recesivos. Si bien los recesivos en la cohorte total eran aproximadamente un 7%. Estos recesivos suelen ser formas moderadas o graves en su mayoría. ¿Qué es una forma clínica leve? La paciente que prácticamente no tiene ningún estigma, crece bien, no tiene deformación, tiene talla baja, escleras azules, y son los pacientes que pueden tener o no dentinogénesis. Ya las formas moderadas, uno ve que la fascia va a ser triangular, la deformación se empieza a aparecer, estas pacientes escleróticas muy azuladas van a tener escleróticas grisáceas, la audición puede deteriorarse y acá sí la DMO comienza a deteriorar. Estos pacientes pueden presentar fracturas y pueden presentar deformación ósea. Recuerden que el ciclo fractura, deformación, dolor es un ciclo que está muy presente en todos los tipos de osteoporosis, pero muy especialmente en estos pacientes que tienen formas primarias de osteoporosis.
Y el fenotipo severo es el fenotipo que lamentablemente más vemos dentro de los que se consultan o no son interconsultados, que son pacientes que ya tienen diagnóstico en muchos casos y fracturas previos al nacimiento, tienen alteración de las proporciones corporales y tienen un crecimiento que está sumamente comprometido. Estos pacientes tienen un pronóstico sumamente reservado, el cual cambió en gran parte el pronóstico de vida o la expectativa de vida con el uso de medicaciones antirresortivas. Vean ustedes, este es el fenotipo de una paciente nuestra. Con la utilización de la mamá pudimos tener descubierta la cara y vemos las escleras azuladas, vemos las fracturas de inicio prenatal, la presencia de wormianos, y un poco es el fenotipo característico de una forma deformante grave, ¿sí? Fracturas del nacimiento, wormianos, etc. Y este es el fenotipo letal. Este fenotipo es prácticamente indistinguible de lo que llaman displasias tanatofóricas. Entonces, uno debe ser muy cauto e intentar hacer diagnóstico, aún en una circunstancia difícil como es la muerte de un bebé o un mortinato, porque es importante por el consejo genético para esa familia, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes que uno considera y que uno cuando ve un paciente con un trastorno de colágeno, esencialmente una osteogénesis imperfecta, debe pensar es justamente las alteraciones craneales. Estas alteraciones craneales son de diferente grado, que van desde la invaginación basilar, o sea, la entrada de la protuberancia justamente en el agujero magno, la impresión basilar, ven ustedes cómo se va indentando la apófisis basilar sobre el tronco y la platisbasia. Es importante porque Moira Cheung, que es una investigadora inglesa, lo que intentó ver la correlación entre la severidad del cuadro clínico y la severidad de la alteración craneal. En general, los pacientes que tenían menor Z-score de talla, o sea, los más bajos y los que tenían más fracturas, en muchos de estos casos, eran los que mayor tenían prevalencia de alteraciones de base de cráneo. Pero es algo que uno tiene que pensar siempre y tiene que verlo siempre, estos pacientes, porque pueden limitar tanto la vida como la calidad de vida. Oliver Sembler, que es un investigador alemán que padece osteogénesis imperfecta y estudia osteogénesis imperfecta, lo que ha visto justamente que la presencia de wormianos puede ser normal en alguna proporción, como había mostrado la doctora Mónica en la clase pasada, pero vean ustedes lo que sucede acá. Este paciente tiene más de 10 wormianos. Cuando el paciente tiene más de 10 wormianos, en general también hay buena correlación con los trastornos de la talla y tiene un valor significativo, porque ustedes recordarán que los wormianos pueden verse en población normal también. Más wormianos. Y esta es otra forma de ver los wormianos. Es un paciente que es de una médica de nuestro servicio, de la doctora Figueroa. Ven ustedes, estos pacientes se le hizo una TAC con reconstrucción 3D, porque tocaron que el cráneo tenía alguna consistencia rara, y ven ustedes cómo se ven wormianos en este tipo de estudios. No es necesario pedirlos habitualmente estos estudios. Este estudio, digamos, se hizo antes que se hiciera la consulta con el centro médico. La presencia de antinogénesis imperfecta. Vean ustedes qué diferentes son estos dientes a los dientes normales y a los dientes que tienen trastorno de la dentina. Estos son dientes cónicos. Vean ustedes, como conitos son. ¿Sí? Y vean ustedes la mala calidad del diente de este paciente. Esta es también una afección que se puede ver dentro de lo que es el espectro de pacientes con osteogénesis, que es la presencia de pseudoartrosis. Esta es una paciente nuestra, la más vieja del servicio, que la cual hace unos 5 años atrás presentó resorción de la porción medial del húmero, por lo cual hubo que armar una ortesis que no fuera clavo, porque no se podía poner un clavo en este hueso, para que pudiera mantener la movilidad del antebrazo. Pero ven ustedes, pseudoartrosis de húmero. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen osteogénesis imperfecta, que no tienen osteogénesis imperfecta y hacen fracturas de repetición? Esto es un estudio de Bardai, que es del mismo grupo, del grupo de Francis Glorier, en el cual lo que estudiaron fueron pacientes que consultaron por fracturas de repetición, fueron secuenciados los pacientes, a pesar de no tener fenotipo y
y se encontraron que un porcentaje alto, 2/3 aproximadamente de los mismos, no tenían mutaciones, y el resto tenía dispersas mutaciones de distintos genes. Pero ustedes, lo más interesante del caso, que estos pacientes que no tenían fenotipo, tampoco existe una clara correlación entre gen mutado o talla y trastornos de la DMO. Y ninguno tenía, salvo un caso, trastornos severos de la DMO, si bien había varios que estaban por debajo de 2 desvíos estándar, ¿sí? Pero no existe una correlación fenotipo-genotipo en esta población. Acá lo que ven es lo mismo, es el analítico de esta población, pero ustedes que salvo el caso de los pacientes que tenían mutaciones en los genes de colágeno, los que tenían mutaciones en el RP5 que no tenían pseudoganglioma ni nada por el estilo, o sea, tenían solamente la factor de repetición, tenían una DMO por encima, o sea, mejor, que los pacientes que no tenían, o que tenían, mejor dicho, la mutación del gen de colágeno, ¿sí? Esto para que sigan viendo de que a veces es muy difícil diferenciar estos son pacientes que tienen mutaciones, tienen un subtipo 9 de osteogénesis, que está justamente en la ciclofilina B, la mutación, que es una molécula que también actúa estabilizando la molécula de colágeno, es post-translacional, pero si ustedes las manifestaciones clínicas son sumamente parecidas. Este paciente tenía escasos wormianos, pero tenía sí deformación, fracturas connatales. Esto es un caso interesante, esto es una situación interesante, porque acá lo que pueden ver ustedes es ver estos pacientes que tienen mutaciones en WNT1, que es una de las formas, digamos, clínicas en las cuales se pueden ver en lo que se llama osteoporosis de comienzo temprano, que es una entidad, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que son pacientes que presentan osteoporosis por debajo de los 50 años en hombres y mujeres. Una de las causas genéticas que se buscan es justamente mutaciones del Wnt. Y ven ustedes, estos pacientes no tenían dentinogénesis, tienen escleras variables, no asocian trastornos del colágeno en otras áreas, como puede ser corazón o en oído, y el efecto de la mutación es el efecto dominante negativo sobre la osteoblasto. O sea, estos pacientes lo que no tienen falta de estímulo en la formación justamente de colágeno por el osteoblasto. Y lo más interesante es que no responden muy poco a bifosfonatos. Por eso es importante poder identificarlos y quizás sea uno de los aportes de la biología molecular. Pero la expresión clínica, si bien tiene algunas variantes, no deja de ser demasiado similar a la osteogénesis, ¿sí? El RP5, este es un paciente publicado por la gente del Hospital Gutiérrez muy recientemente. Recuerden que la cascada de Wintel RP5 lo que hace, a grosso modo, es estimular la vía de la beta-catenina y por tanto estimulan la proliferación e estimulan justamente la formación de proteínas entre las colágeno. Y obviamente, si está mutado tanto el Wnt como el RP5, generalmente lo que sucede es no hay formación, disminuye la formación y aumenta la resorción ósea, que era el caso de este paciente. Ven ustedes que debutó con aplastamientos vertebrales y en el cual la biología molecular justamente aclaró el caso y que era un mutado del RP5, o sea, un cuadro de osteoporosis pseudoganglioma síndrome, ¿sí? En estos pacientes, vean ustedes, cuando se hizo el estudio, lo que se hizo fue también descartar causas secundarias, como por ejemplo, enfermedad celíaca o hipotiroidismo. Este es un paciente de Hoglar, lo mismo, ven ustedes la expresión clínica, esta es la BFA del paciente y esta es la mutación. Es una de las características que tenía, que la veíamos en el cuadro hace 2 slides atrás, que estos pacientes pueden no tener la DMO esperable para un paciente con múltiples fracturas. Ven ustedes que el paciente se encuentra justamente con una DMO T-score, está marcado acá, pero el Z-score tampoco es tan mala respecto obviamente, al paciente sano, ¿sí? El T-score está dando -2,5, este paciente es un paciente que era un niño de 8 años, así con lo cual estaba muy conservada para el nivel de aplastamientos que tiene en toda su columna.
Entonces, ¿quién es el candidato para el diagnóstico molecular? Obviamente los que tienen criterios clínicos de osteoporosis, como comentaba el doctor Guagnelli clases atrás, el paciente que tiene fracturas vertebrales o disminución de la, digamos, disminución de la densidad mineral con fracturas axiales, o las mujeres, justamente los hombres menores de 50 años, que no tienen justamente sin causas para tener una enfermedad secundaria. Entonces, de estos pacientes, si no tienen, digamos, ninguna causa secundaria, uno buscaría o formas monogénicas de osteoporosis, que es un poco de lo que estamos charlando, osteogénesis y otras enfermedades asociadas, o la osteoporosis idiopática. Este es un panel típico que se utiliza hoy por hoy para pacientes que tienen mutaciones o tienen, digamos, sospecha de osteoporosis, por causa, digamos, de causa monogénica. Ven ustedes cuando uno puede analizar en estos pacientes digamos, viendo todas las posibilidades de genes que están relacionados con todos los procesos. Ven ustedes, OI tipo 20 ya, por mutaciones en algún espacio de la señal de Wnt, por ejemplo. O sea, es impresionante lo que ha empezado a desarrollarse desde los 4 subtipos clásicos de la síntesis del colágeno hasta la Wnt20, hasta la osteogénesis tipo 20. Y en todas las moléculas se han empezado a descubrir, todas las que se pueden estudiar, que son diferentes genes, se han descubierto mutaciones que pueden ser tanto dominantes como recesivas, que pueden provocar en algunos casos fenotipos OI-like y en otros casos provocar enfermedades de más sistemas en las cuales también aparezca la osteoporosis como parte de ello. Para ir terminando con la presentación, algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento. Recuerden que el tratamiento, la de elección son los bifonatos endovenosos, en realidad se han intentado orales, digamos, pero como parte de, pero lo que debemos pensar que pacientes que tienen fracturas, en general el bifonato de elección es el bifonato endovenoso. Estas son las dosis, en las que clásicamente se han utilizado. El ácido zoledrónico se utiliza en menos de 2 años en muchos países del mundo. En Argentina se tiende a utilizar a partir de los 4 años en adelante, pero tengan en cuenta de que existen dosis y habitualmente las precauciones son las mismas de siempre. O sea, no superar la dosis anual de un 0,1 miligramos kilo año para zoledrónico y que la dosis de primer ciclo sea, digamos, el 50% de la dosis inicial por los efectos de primer paso, de primer uso que pueden tener que ver con flu-likes o inclusive distrés respiratorio que está descrito en algún paciente. Los beneficios claramente superan en este caso, superan los eventos, digamos, los riesgo de eventos adversos, que es básicamente disminuir la frecuencia de fracturas, mejorar el dolor y la movilidad, y con esto impedir la deformación esquelética o retrasarla todo lo posible. Esto es importante tener en cuenta. ¿Cuáles serían los criterios para inicio de tratamiento? Obviamente, el paciente que tenga evidencia clínica de fracturas por fragilidad. O sea, el paciente que fractura, hoy por hoy es el paciente elegible para, y eso si quieren después lo podremos discutir, para iniciar tratamiento con bifosfonatos. ¿Qué tenemos que ver con estos pacientes? Si crece bien, si fracturó o no fracturó, y si va corrigiendo la densidad mineral año a año. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir personalizar el tratamiento. ¿Sí? Si el paciente va creciendo bien, probablemente, como vamos a ver después, podamos ir adecuando la dosis. Si el paciente tiene más de 2 años de tratamiento, no fracturó, dejó de crecer y mejoró su DEXA, es criterio para empezar a pensar en cuándo suspenderlo, ¿sí? O sea, es un tratamiento que siempre la pregunta es cuándo empezar y la otra pregunta que nos hacemos todos es cuándo terminar. Un poco los criterios de finalización de tratamiento suelen ser los que les puse acá en el slide. Esto es un trabajo histórico de Francis Glorier, que fue la piedra angular del inicio del tratamiento con estos pacientes con bifosfonatos endovenosos. Vean ustedes
Este trabajo es el de New England del año 98. Este es cómo mejoran los pacientes, que eran 30 pacientes, que estuvieron tratados entre 1,3 y 5 años. Todos ellos mejoran el tratamiento, su densidad mineral con el tratamiento. Este es el trabajo de Frank Rauch, que es la continuación del tratamiento este que veíamos recién, cuando se hizo solamente, acá calculan no solamente la densidad mineral, sino se calcula el contenido mineral, mejoró más un 165%, el volumen más del 92%, y la densidad de mineral volumétrica más de un 77%, que son mejorías espectaculares. Una población que es especial en algún punto porque tiene muy buena respuesta son los pacientes que tienen menos de 3 años, los que inician tempranamente, que son las formas más severas. Vean ustedes, estos son pacientes que han sido tratados por diferentes médicos con diferentes esquemas, todos con bifonatos endovenosos, todos tratados con aminomux, con pamidronato. Vean ustedes las mejorías espectaculares de estos pacientes. Tengan la idea de que ¿cómo se mide la mejoría? Se mide por la justamente mejoría de la densidad mineral y la mejoría en el riesgo de fracturas, en la cantidad de fracturas. O sea, cómo bajaron las fracturas de 2,6 de 6,3 a 2,6 en tratados y no tratados. Vean ustedes cómo fueron bajando en todos los estudios que han visto ustedes acá, ¿sí? Esto es un estudio muy viejo en nuestro grupo, en el cual tratamos algunos pacientes que tenían DMOs, justamente eran 4 pacientes que eran pacientes menores de 3 años con DMO baja. ¿Ven ustedes cómo mejoran el primer año de tratamiento? Todos los 4 pacientes. Los primeros 4 pacientes menores de 3 años que tratamos con Entonces, los pacientes eran 2 tipos 1 que eran fracturadores frecuentes con densidades muy bajas y 2 pacientes con el tipo 3. Vean ustedes cuánto mejoran. Imagínense que el porcentaje de mejoría anual de una densitometría ronda más o menos el 5%. Vean lo que mejora en un año. Es increíble, increíble lo que ganan. La ganancia de desvíos suele ser de medio un desvío por año. Acá están ganando prácticamente 2 desvíos, más de 2 desvíos, más de 2 desvíos. Es el periodo de la vida en cual la ganancia es mayor en los menores de 3 años, menores de 3, 4 años. Y estos son los cambios radiológicos, cómo va aumentando la densidad mineral. Ven ustedes la columna, antes de iniciar y después de iniciar en una población de pacientes pequeños de menos de 3 años. Aumenta la densidad de los cuerpos, mejora la densidad periférica también, mejora la densidad de miembros. Y esta es una cosa, algo que es importante tener presente. Esto es un trabajo de Frank Rauch, también del grupo de Montreal. Vean ustedes lo que sucede cuando, esto está hecho, es una fotografía histórica, el paciente mejora el tratamiento durante el inicio del tratamiento con pamidronato, mejora la densidad y disminuyen los marcadores de resorción ósea. ¿Qué pasa cuando paramos los bifonatos? ¿Sí? Tienden a subir los marcadores de nuevo y la densidad mineral tiende a estabilizarse o bajar. Por eso es importante que los pacientes terminen su tratamiento luego que terminan de crecer. O sea, es importante que el periodo de máximo crecimiento los pacientes no suspendan el tratamiento con bifosfonatos. Más imágenes de osteogénesis, un callo fracturario intratratamiento, las zebra lines. O sea, estas líneas tienen que ver con el uso de bifonato endovenoso. La ganancia con soledrónico en estos pacientes es parecida a la ganancia que uno tiene con aminomux. La ventaja es clara de que estos pacientes se utiliza en 45 minutos cada 6 meses y no en ciclos de cada 3 o 4 meses. Y justamente los eventos adversos tampoco son más frecuentes que en pacientes que usan aminomux, por lo cual ácido zoledrónico es una medicación de elección, sobre todo en pacientes más grandes. Esto es un grupo finlandés que no tenían acceso a aminomux, a pamidronato, mejor dicho, y te usaron zoledrónico, ven ustedes, de 1,5 a 16 años. Entonces, les contaba recién
¿Qué hay que mirar para poder ir evaluando el tratamiento? El paciente tiene una forma moderada severa. Si no tuvo fracturas, no bifosfonatos. Si sí fracturó, ácido zoledrónico. Si el Z-score de columna está mejorando y el paciente crece bien, lo que uno va a mantener justamente es la dosis de 0,025 microgramos cada 6 meses. Cuando llegue un Z-score bueno y el paciente dejó de crecer, se puede frenar. Si el paciente sigue creciendo, lo que uno va a hacer es mantenerlo. O sea, ¿se entiende? O sea, acá lo que las dos variables que se utilizan es si el paciente va mejorando la DMO y si completó el crecimiento. La idea es no suspender el tratamiento hasta que el paciente deje de crecer o hasta que la DMO esté mejorada. Los pacientes tipo 6 tienen habitualmente, habíamos comentado que tenían resistencia, estos pacientes tienen mayor producción de RANKL, por lo cual se ha intentado utilizar denosumab en el tipo 6 de osteogénesis. Este es un trabajo que lo que muestra simplemente es cómo los marcadores se inhiben en 4 pacientes del grupo de Oliver Semler, y este trabajo lo completaron cuando mostraron las mutaciones en el tipo 6, lo mismo, pero mostraron la densitometría. Mejoran algo, o sea, no son justamente, no son superiores a los bifosfonatos, pero mejoran algo versus pacientes que mejoran muy poco con el uso de bifosfonatos. Y es la tercera parte del mismo estudio de ustedes, cuando uno lo ve en el tiempo, estos pacientes, muchos de ellos mejoran significativamente. O sea, el uso, digamos, de denosumab a esta dosis, 1 miligramo kilodosis cada 12, cada 3 meses, fue efectivo y fue seguro en esta cohorte de pacientes que iban entre los 7 años, perdón, entre los 5 años y los 11 años, ¿sí? O sea, es una alternativa en pacientes en los cuales la respuesta a bifosfonatos puede estar disminuida por su fisiopatología. Recuerden que las modificaciones de la DMO se ven exclusivamente en pacientes tratados con bifosfonatos y que el régimen de fracturas disminuye solo con los endovenosos. O sea, si bien todos estos, que había muchos que estaban tratados con orales, mejoraron la DMO, solo los que recibieron medicación endovenosa y tenían pacientes con fracturas vertebrales mejoraban con el tratamiento endovenoso. Esta es una definición de osteoporosis idiopática juvenil, que es, hoy por hoy, estos eran pacientes que no tenían ni datos para secundaria, ni tenían fenotipo clínico de osteogénesis imperfecta. Hoy por hoy es un trastorno de exclusión. Antes estaba definido, eran pacientes que eran peripuberales, que tenían dolor lumbar, trastornos en la marcha. Lo que hacía interesante la descripción de este cuadro era que estos pacientes, algunos de ellos mejoraban espontáneamente durante la adolescencia. Y esta era la lesión típica. Esto es un paciente tratado hace algunos años con alendronato que tenía una forma muy sintomática y tenía diagnóstico de osteoporosis idiopática juvenil. Idiopática, hoy por hoy debemos pensar que es el paciente que solamente secuenciado no podemos encontrar una etiología que justifique el cuadro clínico. Y esto lo muestro simplemente como un diagnóstico diferencial que siempre nos piden los clínicos, que es el diagnóstico de maltrato. Recuerden que los pacientes maltratados pueden simular o pueden entrar a nuestra, digamos, a nuestra consulta como pacientes con sospecha de osteogénesis imperfecta. Recuerden que estos pacientes no van a tener ningún estigma de lo que tienen los pacientes con osteogénesis imperfecta, no van a tener escleróticas azules, no van a tener wormianos, si se pueden hacer una densitometría no van a tener osteoporosis, van a tener fracturas en diferentes momentos, ¿sí? Y no van a tener accidentes familiares positivos. Y por otra parte, lo que nos tiene que llevar a sospecha es el tipo de fractura que tenga, sobre todo las fracturas de alta especificidad para abuso. Las metafisarias, o que se llaman en asa de balde, el desprendimiento metafisario nos tiene que llevar a pensar más en una fractura por abuso que en una osteogénesis. Las fracturas de costillas, especialmente las posteriores bilaterales, el shake baby, las de escápula y esternón.
Recuerden ustedes que el diagnóstico de osteoporosis, como les contaba Miguel cuando hablé de su clase, tiene que ver justamente con una definición operativa que tiene que ver con pacientes con fracturas vertebrales atraumáticas o pacientes con disminución de la DMO más fracturas axiales, que es lo que vemos acá. Estos pacientes se van a estudiar siempre y podemos llegar a dos ideas, o que tenga signos clínicos de una osteoporosis secundaria, con lo cual lo estudiaremos para secundaria, o que no tenga ningún antecedente o que el screening para, digamos, secundaria sea negativo, con lo cual caeremos en el diagnóstico de osteoporosis primarias y tendremos que estudiarlo al respecto. Dentro de 2 semanas tendrán la clase de secundarias, que la doctora Arias Cau seguramente, y ahí se terminará de cerrar este ciclo de osteoporosis y fracturas. Para cerrar un poco toda la charla y quedar disponible para sus preguntas, recuerden que estas osteoporosis primarias son una causa importante de fractura de repetición, sobre todo no por el número, sino por los diagnósticos diferenciales y sobre todas las cosas por el consejo genético. Los trastornos de colágeno siguen siendo la causa más frecuente en la biografía. Obviamente los avances en la biología molecular producen avances en la identificación etiológica. El ejemplo típico, cada vez tendremos menos idiopáticas probablemente y cada vez tendremos pacientes con diferentes mutaciones en homocigosis o, como pasa con el LPR5, en heterocigosis. Recuerden que la población de menores de 50 años está en la osteoporosis de comienzo temprano, la early onset osteoporosis, en las cuales están relacionados estos 3 genes, WNT1, el de Plastin3 y el RP5/6. Y que aún los bifosfonatos continúan siendo los medicamentos de elección para el tratamiento cuando está indicado y con respuesta dispar en algunos de ellos que probablemente tenga que ver con la heterogeneidad genética que presentan. Desde ya, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas, dudas